Listo, buenas tardes. Continuamos entonces ahora con el reporte de caso del grupo número 3, correspondiente al tema de tos crónica y síndrome de hipersensibilidad laríngea asociada a patología esofágica. Dale, siguiente. Entonces, como palabras clave tenemos tos crónica, hipersensibilidad laríngea, trastorno motor primario esofágico, reflujo gastroesofágico y síndrome de enfermedad inespecífica del tejido conectivo. Como resumen, tenemos entonces a una paciente femenina de 49 años que presenta un cuadro clínico de varios años de evolución, consistente en tos crónica con movilización pero sin expectoración, acompañada también de pirosis, rinorrea, disnea y sensación de sabor metálico. Estos síntomas se exacerban al momento de ingerir alimentos y atenúan al momento de beber líquidos. La paciente también ha consultado con diferentes especialidades como medicina interna, gastroenterología y otorrino. Adicionalmente, le han realizado múltiples estudios, de los cuales se obtuvieron resultados relevantes como un colesterol total alto, anticuerpos JO1 en 1.6, unidad internacional sobre mililitro y una electroforesis de proteínas con hipergamaglobulinemia policiclonal. Por otro lado, entonces, tenemos imágenes en donde presenta una endoscopia en la cual se ve afectada la mucosa del tercio distal del esófago. Además, esto junto con la clínica mencionada puede ser compatible con reflujo gastroesofágico más una esofagitis. Adicional a esto, tiene un monitoreo de pH esofágico en 24 horas, una pHimetría sin impedanciometría, la cual reflejó un estudio altamente positivo para reflujo ácido junto con un trastorno motor esofágico primario. Sin embargo, pues aún no se ha definido como un diagnóstico específico, lo que ha generado una pobre adherencia a los tratamientos ofrecidos y pues también una evolución desfavorable para su afección. Bueno, entonces para continuar con, digamos, la reproducción del caso, tenemos que tener muy en cuenta 5 o 6 patologías que nos ayudarán a entender, digamos, todo lo que los síntomas respiratorios y gastrointestinales de nuestra paciente. Entonces, la primera patología relacionada es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad digamos, tiene una etiología de un reflujo o reflujo retrógrado que es patológico del contenido gástrico a través del esófago. Es considerada una enfermedad multifactorial, por lo que se consideran múltiples causas en sí mismas. Que le pueden conducir a consecuencia a todos los síntomas que está presentando nuestra paciente, como la disfagia, la disgeusia, el síndrome de boca ardiente y la disfonía. Se suele, digamos, asociar fundamentalmente a una disfunción o hipotonía del esófago, del esfínter del esófago interior. Otra patología que debemos de asociar entonces es la esofagitis, que se define como la inflamación o daño de la mucosa esofágica. Los signos más frecuentes de la esofagitis son el dolor retroesternal, la disfagia, la vinofagia y el dolor torácico. Y como causa común entonces tenemos que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la cual entonces puede causar esa esofagitis ya sea por erosión y progresar a síntomas más prevalentes como el dolor torácico, la vinofagia y la disfagia. Otra patología que debemos de tener en cuenta es el trastorno motor esofágico, el cual comprende una sintomatología similar a la relacionada con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Estos síntomas incluyen lo que es tos, disfagia, dolor torácico y síntomas que van a afectar en gran medida la calidad de vida de la paciente. Esta afección, digamos que se diagnostica con el monitoreo pH positivo que tiene nuestra paciente. Y finalmente, entonces, es, digamos, el tratamiento poder modificar todos esos hábitos de la paciente para que tenga, digamos, un manejo correcto de los síntomas. Siguiendo con la hipersensibilidad laríngea, entonces tenemos que es un trastorno de hiperfunción e hiperreactividad laríngea en donde hay una respuesta exagerada que es anormal, ya sea desencadenantes específicos según pues, el tipo de paciente. La mayoría de veces esta enfermedad se diagnostica por exclusión y la causa de esta sería iatrogénica. Los síntomas de la hipersensibilidad laríngea se caracterizan por disfonía, carraspera, tos crónica y, en algunos casos, laringoespasmos. Se dice que son generados por ciertos desencadenantes, depende de cada paciente, y que el tratamiento por esta razón sería especializado y específico. Por último, tenemos los últimos 2 síndromes, que es el síndrome de tejido conectivo y el síndrome de Asia. El síndrome de tejido conectivo es una enfermedad poco prevalente de curso crónico y autoinmune. Se caracteriza por artralgias, fatiga, rigidez y o compromiso del estado general a repercusión de todos los daños que va a tener la paciente en el tejido y en el parénquima.
Esto va a llevar a un tratamiento farmacológico, depende de la severidad de los síntomas que tenga y de la naturaleza autoinmune. Por último, la patología que debemos de tener en cuenta y que va muy asociada con nuestra paciente es el síndrome de Asia, que significa un síndrome autoinmune y autoinflamatorio inducido por ayudantes. En este caso sería por los biopolímeros que en algún momento de su vida la paciente se inyectó y que en ese momento no han sido retirados. Ese síndrome es causado por diferentes factores, ya sean genéticos, ambientales, y los cuales deben de ser buscados de manera exhaustiva en la historia clínica del paciente y en el examen clínico, ya sea para, digamos, localizar los sílicons o los granulomas. Listo. Ahora con respecto a la descripción detallada del caso y pues la historia clínica de la paciente, siguiente, tenemos que es una paciente femenina de 49 años de edad, quien nació el 20 de noviembre de 1971. Es de raza blanca, reside en Armenia, Quindío, es afiliada a la EPS Sanitas y hace parte del régimen contributivo. Siguiente. Entonces ya como pues antecedentes personales de importancia de esta paciente, pues refiere que padeció asma infantil, que fue superada en la adolescencia, también pues padeció de migraña, que desde la adolescencia, pero ya también fue superada y pues en la actualidad no requiere hacer uso de analgésicos. Eh, Aparte de eso, también pues tiene una neuritis óptica bilateral desde 1993, que está relacionada con una infección viral, pues por fenómenos autoinmunes que generó pues ciertas secuelas como una atrofia óptica severa que le causó pues un déficit visual mayor del 50%, pues si esto es funcional. También tiene dificultad para distinguir colores, una visión limitada a 1 metro, tiene síndrome de Cushing, ya que pues tomaba y se aplicaba pues esteroides para tratar esta neuritis. Tuvo una anorexia nerviosa que transcurrió a obesidad pues por implicación del síndrome de Cushing, el síndrome de Asia, como lo mencionó anteriormente mi compañera, por los biopolímeros que tiene en los glúteos y también pues requirió cambios en los ligamentos parcialmente pues de ambas rodillas por una meniscopatía y por unos cambios incipientes de artrosis. Siguiente. También pues la paciente refiere que tiene una alergia al frío, al polvo y a diferentes cambios de temperatura. Ha tenido múltiples cirugías, entre ellas lo que es lipectomía con liposucción abdominal, la mamoplastia de aumento, colecistectomía con hernia incisional y su posterior corrección, 2 cesáreas, la aplicación de los biopolímeros que en este momento están pendientes a ser retirados quirúrgicamente. Y por otro lado, pues tenemos que la paciente tiene hábitos de riesgo como lo son el consumo de alcohol ocasional y el sedentarismo. Siguiente, por favor. En la consulta que se le realizó a la paciente el día 22 de julio del 2021 en la ciudad de Armenia, la paciente refirió un cuadro clínico de varios años de evolución consistente en tos frecuente y diaria, con movilización de secreciones sin presencia de expectoración, franca ni clara. Nunca fue purulenta y nunca fue hemoptóica, la cual se exacerbaba al momento pues, en que la paciente comía o en que había presencia de vientos fríos. Cada episodio de esta tos era acompañada con rinorrea franca y el cuadro mejoraba cuando pues, la paciente ingería agua. Recientemente la paciente refiere presentar paroxísticos severos, incluso también tiene la sensación de disnea durante pues, algunos episodios. Niega síntomas constitucionales y niega fiebre. Con frecuencia la paciente también refiere disfagia, la cual aumenta progresivamente, refiere polimialgias, artralgias, adinamia, astenia, que aparecen y desaparecen espontáneamente. También en algunas ocasiones, con frecuencia, de 1 a 2 veces al año, refiere que tiene dolor frontomaxilar con dolor a la digitopresión en los puntos maxilofrontales, pero al hacer estudio de sinusitis, pues no ha tenido una clara correlación. La paciente no ha evolucionado satisfactoriamente a la tos, a pesar de los diferentes tratamientos por los que ha pasado, y por el contrario, refiere que ha empeorado su intensidad y su frecuencia. Siguiente. Ya entonces al examen físico de la paciente, vamos a ver que tiene un peso de 60 kilogramos, una altura de 164, una presión de 110/70 con una presión arterial media de 83.3, la frecuencia cardíaca de 70, la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura corporal de 36 grados centígrados, un índice de masa corporal de 22 y una saturación de oxígeno de 95. Siguiente.
Ya, entonces el resto del examen físico, entonces vemos que es una paciente que se encuentra pues alerta, orientada a sus tres esferas, con muy buen estado general, tiene una presencia de una leve atrofia muscular en la cara, al fondo de los ojos pues, se encuentra una papila pálida y una atrofia óptica. En el tórax pues encontramos unas prótesis mamarias evidentes, en el abdomen cirugías de cesárea y de la colecistectomía y la laparoscopia, y en los miembros superiores también se evidencia una leve atrofia muscular. Siguiente. Está en cuanto a evaluaciones diagnósticas, entonces vemos que se encuentra una endoscopia transabdominal de intestino delgado, donde se encuentra que el esófago tiene una mucosa del tercio distal congestiva, eritematosa y edematizada, lo que corresponde con la clínica de tos y disfagia, y que puede tener múltiples etiologías, entre ellas la hipersensibilidad laringea, un síndrome de tejido conectivo y una esofagitis eosinofílica. Más adelante también tenemos un monitoreo de pH esofágico de 24 horas, donde arroja una alta positividad para el reflujo ácido compatible con lo que es una esofagitis gastroesofágica, y esto tiene concordancia con el cuadro clínico de la paciente. Más adelante se tiene que tiene unos anticuerpos J1, perdón, que estos anticuerpos son indicativos de lo que es una miositis o miopatías inflamatorias, razón por la cual pues, se deben ahondar más en los síntomas articulares y musculares, que obviamente disminuyen la calidad de vida de la paciente. También se encuentra que tiene una eritrosedimentación elevada, y esto pues, puede estar asociado a lo que son causas inflamatorias o enfermedades autoinmunes. Por último, encontramos una electroforesis de proteínas, que estas arrojan una hipergamaglobulinemia policlonal compatible con las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, entre ellas todos a destacar que son el síndrome de Sjögren y la esclerodermia. Para esto se necesitan otros estudios paraclínicos para hacer el diagnóstico diferencial, entre ellos la celografía y la gamografía para confirmar el diagnóstico, además de algunos marcadores moleculares para confirmar lo que es la esclerodermia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para continuar, tenemos pues cómo ha sido el transcurso de la enfermedad en el largo de los años. Tenemos pues que empezó pues, su historia en 1993 y hasta ahorita, hasta el 2021. En 1993 se dice pues que se le halló una neuritis óptica. Ya posteriormente se le encontró un síndrome de Cushing asociado a los esteroides, el síndrome de Asia, el cual está pendiente por cirugía, un insomnio crónico, el cual está o fue tratado con sopiclona. Entonces empezó a presentar una tos. Entonces para esta tos ella buscó como la causa, entonces pasó con múltiples evaluadores, entre esos está el internista, el gastroenterólogo y el neumólogo. Ahí se le hicieron múltiples paraclínicos, entre los cuales está un TAC de senos paranasales, se le hizo una endoscopia en el cual se le encontró pues una afección en el tercio esofágico, lo cual se le asoció pues a un ERS, y está tratada ahí con pantoprazol. Además se le realizaron otras pruebas. Ya en el 2021, para ser exacto, el 22 de julio, acudió al Centro Médico Integral por presentar diferentes signos y síntomas como dolor frontomaxilar, rinorrea y síntomas, y pues estos síntomas que vienen desde hace un año. Siguiente. Bueno, continuando con lo que está la paciente, con lo que había tenido los tratamientos, entonces encontramos que para la tos se le había mandado tanto antitusivas como anticolinérgicos y antimuscarínicos. En cuanto al reflujo gastroesofágico, pues estaba en un tratamiento no farmacológico, y también teníamos que se le había enviado de manera, en cuanto habíamos enviado famotidina, en cuanto a presentación teníamos 40 miligramos, y esta debería de ser tomada una vez diaria por 4 semanas. También encontramos que tenía omeprazol,
de 20 miligramos, una cápsula diaria por 4 semanas igualmente, sopiclona, y este estaba siendo utilizado como ansiolítico. También encontramos pues, que tenía una presentación de 7.5 y estaba siendo administrado por vía oral, un comprimido diario por 4 semanas. Y por último, también deslansoprazol, presentación de 60 miligramos, una cápsula diaria por vía oral. En cuanto al reflujo gastroesofágico con esofagitis, entonces encontramos que inicialmente lo que íbamos a hacer eran unos cambios en el estilo de vida. Entonces la paciente ya presentaba antecedentes de consumo de alcohol, que era un factor de riesgo, entonces pues iba a ser disminuir este consumo, hacer ejercicio para pues evitar que la paciente fuera a subir de peso. También algunas cosas que se podían llevar a cabo era elevar la cabecera en la cama, también la paciente acostarse de cúbito lateral izquierdo y también evitar lo que era alimentos de forma abundante 2 horas antes de acostarse. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, entonces encontramos que se le va a seguir tratando con omeprazol, 20 miligramos antes del desayuno y antes de la cena, y famotidina, comprimidos de 20 miligramos 2 veces al día, ambos tratamientos por 4 semanas. Bueno, en cuanto a la perspectiva de la paciente en contra de la enfermedad, entonces tenemos que, primero, la incomodidad en relaciones extra e intrapersonales. ¿Por qué? Pues por la tos persistente que ella tiene actualmente. La disminución en el disfrute de las actividades diarias, ya que esta situación actualmente le provoca síntomas como lo es la disnea, las altragias, las polimialgias, etcétera. En los cambios bruscos en el clima, porque un cambio brusco puede hacer incremento a los síntomas, como el síntoma de la sinusitis. El control de peso, ya que se recomienda tener un control de peso como tal para rebajar los síntomas relacionados con la esofagitis y el reflujo gastrointestinal. Tener como tal nuevos hábitos alimenticios, ya que con nuevos hábitos alimenticios es como evitar comidas como las comidas ácidas y las ingestas altas de cafeínas. Evitar tóxicos y tomar los medicamentos para controlar los síntomas asociados a la enfermedad. Y por último, el tratamiento de mantenimiento y de cambio según la estación de la enfermedad en que se encuentre. Esto con el fin de verificar si el tratamiento está funcionando y que ella se adecue como tal al tratamiento que se le brindó. Siguiente. Ya en cuanto al seguimiento y resultados, entonces tenemos que después de los diversos exámenes pues que ha recibido la paciente, también ha recibido pues diferentes consultas con médicos especializados como son el internista, el gastroenterólogo, el otorrinolaringólogo y pneumología, en los cuales pues han dado sus diferentes diagnósticos como son el reflujo gastroesofágico ácido y no ácido débil, con esofagitis documentada, el trastorno motor primario esofágico, el síndrome de tos crónica, el síndrome rinosinusal y el síndrome de la lengua ardiente, donde también se dejan duda otros diagnósticos como son el síndrome de la hipersensibilidad faringolaringea, el síndrome de Asia iatrogénica ocasionado pues por lo que es los biopolímeros. Donde de acuerdo pues a estos diagnósticos lo que se ha hecho pues es tratar a la paciente con antitusivos, anticolinérgicos, antimuscarínicos, inhibidores de la bomba de protones, en los cuales pues estos han proporcionado que no haya una mejoría en la sintomatología de la paciente. Entonces pues esto ha hecho que esta cada vez afecte más su desempeño en la vida cotidiana. Donde también es importante pues indicar que debido a que no se ha tenido pues un progreso en su tratamiento, pues que se opte por tratamientos que hagan parte pues de los inhibidores de la bomba de protones como lo es el omeprazol,
las estatinas por su nuevo diagnóstico de dislipidemia y los bloqueadores de los receptores H2. Por otro lado, también es importante pues indicarle lo que es los cambios en su estilo de vida, pues que anteriormente los nombraron, y también pues que se haga la toma constante de diferentes estudios y o pues que se haga la toma de otros estudios, ya sean más avanzados y específicos, para lo que es pues descartar en definitivamente el diagnóstico de otras enfermedades. Y asimismo, lo que es resolver pues lo que es el retiro de la cirugía de los biopolímeros, para pues esclarecer si pues la causa de sus molestias musculares, articulares, pues se deben a estos biopolímeros o está enfocada a otra etiología. Y ya en cuanto pues sus síntomas gastrointestinales y respiratorios, se debe estimar pues que es necesario clasificar a la paciente en la escala de Tabari-Miller o proporcionarle otros medicamentos como son los procinéticos, la cisaprida, la cinitaprida o la metoclopramida, o si no, pues es importante lo que es que se aumenten sus dosis pues de los medicamentos que ésta ya recibe. Bueno, para continuar con lo que sería la discusión, pues va a ser importante que a la hora de que abordemos ese caso, pues se van a encontrar lo que son múltiples síntomas, los cuales se podrían como atribuir a lo que son diversas patologías, por lo cual hay que realizar un diagnóstico diferencial con el fin pues de dar un diagnóstico oportuno y concreto. Entonces, como para recapitular, recordemos que estamos frente a una paciente de 49 años. Se le ha realizado lo que es el diagnóstico de tos crónica, es persistente y refractaria a lo que es el tratamiento, y está atribuida a lo que es un síndrome de hipersensibilidad laringia. La endoscopia y la pH-metría en 24 horas han demostrado la presencia de un reflujo gastroesofágico, como también se ha identificado lo que es un trastorno motor esofágico. Por lo que debemos pues realizar un diagnóstico diferencial entre todos los posibles patologías que podrían explicar el desarrollo de lo que sería la tos crónica. Entonces, entre estas tenemos que la paciente ha presentado un antecedente asmático. Lo que podría estar pasando aquí es que se podría estar dando una inflamación tipo TH2, lo que contribuiría a generar esa hipersensibilidad, generando tos refleja. Va a haber liberación de citoquinas e interleuquinas, siendo pues estas últimas como las responsables de generar toda esa liberación y producción de histamina, generando hiperreactividad bronquial e inflamación pues de lo que sería la vía respiratoria. Esto pues podría explicar todos esos síntomas que está cursando la paciente, por lo que es importante descartar aquí como pues lo que sería la bronquitis eosinofílica no asmática. También el reflujo gastroesofágico va a ser como otro de los síntomas o de los causantes de la tos crónica. En este, pues podemos ver lo que es la exposición a lo que es el contenido ácido a nivel del esófago distal, como es en el caso pues de esta, desencadenando lo que es el reflujo esófago bronquial, al evidenciar pues síntomas como sería la disgeusia. También encontramos, como mencioné anteriormente, una pH-metría en 24 horas que demuestra un estudio altamente positivo para lo que sería reflujo gastroesofágico. Y el otro mecanismo que podría estar asociado a reflujo y producción de tos crónica sería la tos asociada a reflujo por microaspiración de contenido a nivel esofágico, el cual pues va a ascender de forma retrógrada hasta lo que sería la laringe, después hasta el árbol bronquial, provocando pues lo que sería el reflejo tusido. Bueno, entonces tenemos que, siguiendo con la discusión, encontramos una relación también pues con lo que es la neuropatía laringea, pues en donde la neuralgia del nervio laringio superior podría provocar
la sensación pues repentina y exagerada de la tos sin generar pues dolor y conduciendo pues a tos incoercible. También el síndrome de hipersensibilidad es otro desencadenante de la tos crónica en aquellos pacientes pues en los cuales el mecanismo de tos no es atribuible a otra causa orgánica o psiquiátrica. Pues más bien es una causa de una neuropatía que afecta pues varias vías aferente del reflejo tusígeno, en donde se evidencia pues una anormalidad a nivel mecanosensorial de la vía respiratoria. Pues esta alteración provoca lo que es una ampliación de esas señales eferentes, perdiendo pues un control endógeno de la tos, una vez que las neuronas de segundo orden pues envían sus señales desde el troncoencéfalo hasta la corteza cerebral sensorial primaria, pues generando una alteración de la respuesta, lo cual pues desencadena síntomas como la tos crónica, el globo faríngeo, el laringoespasmo, la disfunción de las cuerdas vocales, ocasionando pues un trastorno en la voz, tornándose ronca o difónica, las cuales pues de estas anomalías se pueden atribuir a plasticidad neuronal, respuesta a injuria tisular neuronal y pues ante un estímulo nocivo pues repetitivo, lo cual genera pues compromiso del nervio laríngeo superior y recurrente, por lo cual pues se debe tener en cuenta los desencadenantes, como podría ser los cambios de temperatura, como pues podemos evidenciar en esta paciente. Siguiente. Listo. Por otro lado, la esclerodermia como diagnóstico diferencial es muy importante descartarla, ya que la paciente cursa con manifestaciones clínicas que son similares o que se comparten con esta condición. Entre estas, pues se encuentra la disfagia esofágica distal y la dismotilidad esofágica. Además de la gran influencia inmunitaria que presenta o autoinmunitaria que presenta esta paciente debido al síndrome de Asia. Estas enfermedades que funcionan de una forma adyuvante junto a su condición autoinmune por biopolímeros, que se encuentra en una relación a su síndrome tusígeno crónico, se destaca que se encuentra una estrecha relación con esta sintomatología y con la esclerodermia. Sin embargo, pues fisiopatológicamente existe una hipersensibilidad y una hiperreacción mediados por interleuquinas, que también son consecuencia del síndrome de Asia. También en la liberación de las citoquinas proinflamatorias puede producir este síndrome tusígeno crónico, y pues esto es lo más destacable o lo más diferenciable entre lo que es la condición de la esclerodermia, debido a que pues no posee alguna relación significativa con respecto al síndrome tusígeno, a la tos crónica. Ya por reacción autoinmunitaria y una reacción proinflamatoria, que es lo que venimos hablando pues de hace rato. Listo, siguiente. Listo, muchas gracias a Adi por escucharnos, y muchas gracias a los compañeros y en especial al doctor Jorge Luis Duque por los aportes y por la retroalimentación.